Hoy me pasó algo extraño. Estaba caminando por una calle que no conocía, en una ciudad que visito por primera vez, cuando de repente sentí una certeza inquietante. Ya había estado ahí. No era una simple impresión vaga, era algo más profundo, como si cada paso, cada sonido, cada rostro que cruzaba frente a mí ya estuviera registrado en mi memoria. Por un instante, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Sabía lo que iba a pasar en los siguientes segundos, y aún así no podía evitarlo. Lo más inquietante no fue la sensación en sí, sino lo real que se sintió. No había duda, no había espacio para cuestionarlo. Era como recordar algo que claramente no había vivido. Y justo cuando traté de aferrarme a esa certeza, desapareció. Como un sueño que se disuelve en cuanto intentas explicarlo. Pero lo verdaderamente interesante, esto que me pasó no es raro. De hecho, tú también lo has vivido. Ese instante en el que sientes que ya has estado en una conversación que sabes que es nueva. Ese momento en el que una escena cotidiana parece repetirse con una precisión casi inquietante. Ese fenómeno tiene nombre y ha fascinado a científicos, filósofos y culturas enteras durante siglos. Se llama déjà vu. Pero vamos a desentrañarlo, porque lo que parece una simple curiosidad de la mente es en realidad una ventana hacia cómo funciona nuestra memoria, nuestra percepción del tiempo e incluso nuestra identidad. Pero antes de entrar en explicaciones científicas, quiero que pienses en la última vez que te pasó. ¿Fue en un lugar específico? ¿Con personas conocidas o desconocidas? ¿Duró apenas unos segundos? ¿Te dejó confundido o incluso un poco inquieto? No estás solo. Aproximadamente el 60 al 80% de las personas ha experimentado déjà vu al menos una vez en su vida. Y lo más curioso es que ocurre con mayor frecuencia en personas jóvenes, especialmente entre los 15 y 25 años. Después de esa edad parece volverse menos común. ¿Por qué? Para responder eso, primero tenemos que entender qué significa realmente el déjà vu. La expresión viene del francés y significa literalmente ya visto. Pero esa traducción se queda corta, porque no se trata solo de ver algo que ya viste, sino de sentirlo profundamente como una experiencia vivida, incluso cuando sabes racionalmente que no lo es. Y ahí es donde empieza el misterio. Durante siglos, el déjà vu fue interpretado desde perspectivas casi mágicas. En muchas culturas antiguas, esta sensación se asociaba con la reencarnación. Se creía que ese recuerdo provenía de una vida pasada, una especie de eco del alma que se filtraba en el presente. En otras tradiciones, se veía como una señal espiritual, un mensaje, una advertencia o incluso una confirmación de que estabas en el camino correcto. Incluso hoy, hay personas que interpretan el déjà vu como una especie de fallo en la realidad. Una idea popular en la cultura moderna, impulsada por películas y teorías conspirativas, sugiere que podría ser un glitch en una simulación, como si el universo se repitiera por un instante. Pero más allá de estas interpretaciones fascinantes, la ciencia ha estado tratando de explicar este fenómeno de una manera mucho más concreta. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El déjà vu está profundamente ligado a la memoria. Nuestro cerebro no funciona como una cámara que graba todo exactamente como ocurre. Es más bien como un narrador creativo que reconstruye constantemente la realidad a partir de fragmentos, asociaciones y patrones. Cuando experimentamos algo, esa información pasa por diferentes áreas del cerebro, especialmente el hipocampo y la corteza temporal. Estas regiones son clave para la formación y recuperación de recuerdos. Una de las teorías más aceptadas sobre el déjà vu sugiere que ocurre cuando hay una especie de desfase en el procesamiento de la información. Imagina esto, estás viviendo una experiencia completamente nueva, pero por alguna razón, una parte de tu cerebro procesa esa información como si fuera un recuerdo, antes de que la otra parte la registre como algo nuevo. Ese pequeño desajuste crea una ilusión poderosa. Sientes que estás recordando algo que en realidad está ocurriendo por primera vez. Es como si el presente se disfrazara de pasado. A otra teoría interesante, habla de la familiaridad. Nuestro cerebro es extremadamente bueno detectando patrones. A veces, una situación nueva puede compartir elementos con experiencias pasadas, una iluminación similar, un tono de voz, una disposición espacial. Aunque no reconozcas conscientemente esos detalles, tu cerebro sí lo hace, y esa familiaridad inconsciente puede generar el déjà vu. No es que hayas vivido exactamente eso antes, sino que algo en esa experiencia rima con tu pasado, y tu mente lo interpreta como un recuerdo. Ahora bien, hay algo aún más intrigante.
El déjà vu no es solo una curiosidad psicológica, también tiene implicaciones neurológicas. En personas con epilepsia del lóbulo temporal, el déjà vu puede ser un síntoma previo a una crisis. En estos casos, la sensación es mucho más intensa, más frecuente y a veces viene acompañada de emociones fuertes o incluso alucinaciones. Esto ha permitido a los científicos estudiar el fenómeno en condiciones controladas, observando qué áreas del cerebro se activan durante estos episodios. Y lo que han descubierto refuerza la idea de que el déjà vu está relacionado con los mecanismos de la memoria y la percepción. Pero aquí viene una pregunta fascinante. Si el déjà vu es un error del cerebro, ¿por qué lo sentimos de forma tan convincente? ¿Por qué no lo cuestionamos en el momento? La respuesta tiene que ver con algo muy profundo, la confianza que tenemos en nuestra memoria. Nuestra mente está diseñada para asumir que lo que recuerda es real. Esa confianza es esencial para funcionar en el día a día. Si constantemente dudáramos de nuestros recuerdos, sería imposible tomar decisiones, aprender o incluso reconocer a las personas que conocemos. El déjà vu aprovecha esa confianza. Engaña a nuestro sistema de memoria haciéndole creer que algo nuevo ya es familiar. Y por eso se siente tan real. Pero el fenómeno no termina ahí. Hay una variante menos conocida llamada jamais vu, que significa nunca visto. Es lo opuesto al déjà vu. En este caso, algo que debería ser familiar, como una palabra común o el rostro de alguien cercano, de repente se siente extraño, desconocido. ¿Te ha pasado alguna vez que repites una palabra tantas veces que deja de tener sentido? Ese es un pequeño ejemplo de cómo nuestra percepción puede distorsionarse. Ambos fenómenos, déjà vu y jamais vu, nos muestran algo inquietante. Nuestra percepción de la realidad no es tan sólida como creemos. Es flexible, interpretativa y a veces engañosa. Desde un punto de vista psicológico, el déjà vu está relacionado con la atención. Cuando estamos distraídos o cansados, nuestro cerebro puede procesar la información de forma menos precisa. Esto puede aumentar la probabilidad de que ocurra ese desfase entre percepción y memoria. Por eso, muchas personas reportan déjà vu en momentos de fatiga o estrés. Y aquí entra un aspecto social interesante. En nuestra cultura, el déjà vu ha sido romantizado. Se ha convertido en un símbolo de misterio, destino e incluso conexión con algo más grande. En películas, series y libros se utiliza como una herramienta narrativa para sugerir que hay algo oculto, algo que el personaje aún no comprende. Y eso no es casualidad. El déjà vu toca una fibra muy humana, la necesidad de encontrar sentido. Cuando experimentamos algo que no podemos explicar fácilmente, nuestra mente busca respuestas, y a veces esas respuestas no vienen de la ciencia, sino de la imaginación. Por eso, el déjà vu ha sido vinculado con ideas como vidas pasadas, universos paralelos e incluso la capacidad de prever el futuro. Pero aunque estas interpretaciones no tengan evidencia científica, sí cumplen una función importante. Nos ayudan a darle significado a lo inexplicable. Y eso también es parte de lo que nos hace humanos. Ahora bien, hay algo que pocas veces se menciona. El déjà vu no solo es fascinante, también es útil. Sí, útil. Algunos reinvestigadores sugieren que podría ser una señal de que nuestro sistema de memoria está funcionando correctamente. Es decir, el hecho de que detectemos ese error y lo reconozcamos como extraño podría indicar que nuestro cerebro está monitoreando activamente la información. En otras palabras, el déjà vu podría ser una especie de control de calidad interno. Un pequeño recordatorio de que nuestra mente está constantemente evaluando la realidad, y eso cambia completamente la forma en que lo vemos. No es un fallo, es una característica, una ventana a los mecanismos más profundos de la mente, y tal vez también una invitación a cuestionar lo que damos por sentado. Porque si algo tan cotidiano como una conversación o una calle puede sentirse como un recuerdo, ¿qué tan seguros estamos de nuestras certezas? Esa pregunta nos lleva a un terreno más filosófico. El déjà vu ha sido utilizado por pensadores para reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. ¿Y si el tiempo no es lineal? ¿Y si nuestra percepción del presente, pasado y futuro es más flexible de lo que creemos? Algunas teorías sugieren que el cerebro no experimenta el tiempo de forma continua, sino en pequeños fragmentos que luego une para crear una sensación de fluidez. Si ese proceso se altera, aunque sea ligeramente, podría generar experiencias como el déjà vu. Es como si por un instante dos momentos se superpusieran y nosotros quedáramos atrapados en ese cruce. Ahora volvamos a lo cotidiano. La próxima vez que experimentes un déjà vu, en lugar de ignorarlo o verlo como algo extraño, obsérvalo. Presta atención a los detalles. ¿Cómo se siente? ¿Qué lo desencadena? ¿Cuánto dura?
porque en ese pequeño instante hay mucho más de lo que parece. Hay ciencia, hay historia, hay cultura y hay una profunda conexión con cómo funciona tu mente. Y eso lo convierte en algo extraordinario. Para cerrar, quiero dejarte con una idea. El déjà vu no es una señal de que ya viviste ese momento. Es una señal de que estás viviendo algo lo suficientemente complejo como para que tu mente tenga que reinterpretarlo. Es una prueba de que tu cerebro está activo, buscando patrones, tratando de entender el mundo. Y en ese intento, a veces se adelanta, se confunde y crea una ilusión. Pero en esa ilusión hay belleza, porque nos recuerda que la realidad no es solo lo que ocurre, sino cómo la percibimos. Y quizá, solo quizá, esos momentos en los que todo parece repetirse no son errores, sino pequeñas grietas que nos permiten ver más allá de lo evidente. La próxima vez que sientas que ya estuviste ahí, detente un segundo. No para confirmar si es cierto, sino para apreciar lo increíble que es que tu mente pueda hacerte sentir eso. Porque en ese instante fugaz, estás tocando uno de los misterios más profundos de la conciencia humana.